La verdad de Job, libro escrito por el pastor Pedro Cotto. En él encontrarás respuestas a muchas interrogantes. Mucha gente busca en el libro de Job una justificación de sus males y malas circunstancias. He oído a personas decir que tienen el ministerio de Job porque sus vidas han sido siempre sufrimiento, derrota, enfermedad y pobreza. Parece que fallamos en ver la verdad central del libro de Job. Le invito a que estudiemos ciertas verdades que le ayudarán a entender la verdad de Job. Disponible en Amazon o llamando al 787-786-9065. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Él es digno de merecer toda la gloria y toda la alabanza que sale de nuestro corazón. ¿Qué tal si esta mañana perfumamos el trono de la gracia de Dios con nuestra alabanza? La que sale de tu corazón, para exaltar, glorificar, levantar el nombre de Jesús. Aleluya. Solo Él es merecedor. Solo Él es merecedor. Oh, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, oh, no hay nadie, no. Señor, nada te supera. Nada está por encima de ti. Oh, altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. 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 Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Cierra. El plan de redención. El cristiano que no conoce su redención está vulnerable a ser totalmente derrotado, a vivir una vida tal vez cristiana, pero el enemigo tomando siempre ventaja sobre él. La Biblia no es tan solamente un libro histórico, sino un libro espiritual, donde nos enseña el origen del ser humano, nos enseña el origen del pecado y las consecuencias del pecado. Todo ser humano fue sentenciado a muerte por la transgresión de una sola persona. La muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Tenemos que empezar por ese lado,
Búsquese en Romanos capítulo 5. Verso 12. No puedo entrar en detalles de lo que hablamos la semana pasada porque si no, no terminamos nunca. ¿Me avisa cuando estemos ahí? Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un ¿qué? Por un hombre. Y por el pecado entró ¿qué cosa? La muerte. La muerte representa todo lo malo que tú puedes ver en esta tierra. No tan solamente la muerte física, sino todo lo malo que tú puedes encontrar aquí en la tierra. Eso es representado por la muerte. La muerte representa la enfermedad. La muerte representa el tormento, la esclavitud. Todo eso lo gobierna la muerte. La vida gobierna la sanidad divina, la paz, la bendición, la prosperidad. Eso lo domina la vida. Pero nosotros lamentablemente fuimos sentenciados por una desobediencia de un hombre y esa desobediencia causó que empezara a reinar entre nosotros la muerte. Porque léase el verso 17, no voy a leer completo el capítulo, pero léase el 17, dice, pues por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Más, ¿no estoy leyendo yo? Ok. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de ¿qué? Y el don de la justicia. Los que reciben el don de la justicia y la gracia. ¿Cuántos de ustedes son justos? Algunos como que a media asta. Yo he explicado en muchas ocasiones lo que quiere decir justo. La justicia te fue dada de una manera gratuita, tú no te la ganaste, tú no la trabajaste. Dios te declaró justo. Justicia no quiere decir que usted es perfecto. Dios nos hizo justicia por medio de Jesucristo. Adán nos condenó, Jesús nos libertó de la condenación. ¿Pueden entender eso? Ahora, pero aquí fíjate que te dice que los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, quiere decir que en la gracia hay abundancia, pero que hay que recibirla. Uno de los problemas que yo he encontrado en ocasiones en muchos cristianos por falta de conocimiento de su redención es que el enemigo los engaña y en vez de verse como Dios los ve, se ven como eran antes. No se ven como una persona nueva, no se ven como una persona nacida de nuevo, no se ven justos. Se ven todavía pecadores. Tú vas a la iglesia y preguntas cuántos son pecadores y la mayoría, incluso hasta el pastor, te levanta la mano. Porque tienen mentalidad de pecador, no tienen mentalidad de justicia. Y usted tiene que desarrollar mentalidad de justicia. Porque usted nunca llegará a ser lo que usted no cree que usted es. No sé si me explico. Primero usted cree que lo es y entonces luego trabaja para vivir en justicia. Muchas cosas usted no hace porque usted tiene conocimiento de que usted es cristiano. Y usted dice, aunque me gusta, yo no lo puedo hacer porque soy cristiano. ¿Sí o no? Asimismo, cuando usted tiene una mentalidad de justicia, usted obra justicia porque usted sabe que usted es justo. ¿Cuántos aquí son santos? Los que no levantaron la mano es porque tienen miedo, ¿eh? Ese es otro error que tiene la iglesia algunas veces. Cuando oyen la palabra santo, piensan que la palabra santo quiere decir perfecto. Y la palabra santo no quiere decir perfecto, quiere decir que fuiste separado. ¿Me están entendiendo? Nosotros fuimos separados, por eso somos santos, somos consagrados a Dios.
No es que somos perfectos, no vamos a encontrar ninguna persona que sea perfecta. Quítese eso de la mente. El que no tiene kikiribú tiene mandinga, pero algo tiene. Pero usted tiene que reconocer lo que Jesucristo hizo por usted, porque si no, no va a vivir lo que Cristo quiere que usted viva. La palabra te dice que vivas en la libertad con la cual Cristo te hizo, ¿qué? Libre. Pero si no tienes conocimiento de eso, el enemigo es experto en engañar a la gente. Hacerte ver como que eres un pecador, y traerte a memoria tu pasado. Cuando tu pasado fue borrado, cuando tu pasado fue perdonado, Dios no se acuerda de tu pasado. Sin embargo, el enemigo siempre te lo va a tener presente. Acuérdate de dónde viniste, acuérdate de lo que hiciste en tu pasado, cuando estabas en el mundo, aún estando en el Señor. Porque Él trabaja con la condenación. Un cristiano condenado suena jocoso, ¿verdad? Pero un cristiano con mente de condenación no sirve para nada. ¿Por qué? Porque primeramente no va a tener confianza con Dios. No se va a atrever a ir ante Dios. Por eso es que tenemos tantos cristianos que siempre andan buscando a alguien que interceda por ellos, cuando ellos tienen el acceso al Señor, no necesitan un intercesor. Antes sí lo necesitaban, pero usted no lo necesita. Usted puede ir confiadamente ante el trono de la gracia y hallar misericordia. No tiene que mandar a alguien que, ora por mí, por esto, ora por mí, por lo otro. Pero como nos han acostumbrado a eso, a causa de que no hay una mentalidad de justicia en los creyentes, tú le dices a un creyente cualquiera de esos, de cualquier iglesia por ahí, tú eres justo, y dice, no, yo no, justo es Dios, justo es Jesús, pero yo no, yo soy pecador. Y yo, pues tú no has nacido de nuevo, Jesús no hizo nada por ti. Porque su mentalidad es que justo es intachable, una persona que es totalmente perfecta, y eso nunca se podrá alcanzar mientras vivamos en este cuerpo. Amén. El día que salgamos de este cuerpo y tengamos un cuerpo glorificado igual que el de Jesús, pues entonces podemos ser intachables, porque seremos tal como Él es, en todo el sentido de la palabra. Ahora, cuando usted nació de nuevo, usted recibió un espíritu nuevo que es perfecto en justicia y en santidad. Pero todavía tiene una mentalidad programada con el mundo, que tiene que ser renovada. ¿Y qué quiero decir yo con renovado? Cambiar tu manera de pensar, desarrollar un concepto de ti diferente al que traíste de la calle. Tienes que desarrollar un concepto conforme a lo que Dios piensa de ti, a lo que Dios te ha otorgado, a lo que Dios ve en ti. ¿Cuántos me siguen? Amén. Si no lo hace, puede ser una persona salva, porque eso no tiene que ver nada con la salvación, pero te conviertes en una persona religiosa sin tener una experiencia genuina con Dios. Y el diablo puede jugar contigo, puede jugar con tu conciencia, incluso hasta crearte una mala conciencia. Eso es lo que hace la religión, eso es lo que hace el legalismo, crear una mala conciencia de pecado. Y te añaden alguna vez una lista de cosas que ellos creen que son pecados, o que han sido pecados fabricados por ellos, y te crean una mala conciencia. ¿Me explico? Si te dejas una barba, eres mundano y estás en pecado. En ningún lugar te lo dice en la Escritura, pero ellos lo establecen así. ¿Qué crea eso? Una mala conciencia. El día que te dejes la barba, pues vas a tener una conciencia que te va a hacer sentir pecador o desobediente. ¿Cuántos me siguen? La palabra dice, hay de aquel que se condena con lo que aprueba. Si tú apruebas algo y le añades condenación a eso, el día que lo haga,
te vas a sentir condenado, aunque en realidad no hay condenación en eso. Si yo, por ejemplo, le digo a ustedes que el que se siente en esa esquina peca, en realidad no es verdad. Pero yo lo establecí. Te estoy creando una mala conciencia. El día que te sientes ahí, en esa esquina, esa conciencia te va a decir, estás mal. Acuérdate que estás en pecado porque mira lo que estás haciendo, no siendo pecado. ¿Cuántos me siguen? Amén. Y así hay un sinnúmero de cosas que el cristianismo ha desarrollado y ha creado mala conciencia en los creyentes. Y los creyentes no se ven en el espejo de la palabra, se ven en el espejo de la tradición, de lo que le enseñaron, de los dogmas, y no conforme a lo que Dios dice en su palabra. Por eso Jesús tuvo tantos encontronazos con la religión de aquel entonces, porque ellos fabricaban pecado. Ellos hicieron, como dicen por ahí, una factoría de pecado. Esto no se puede hacer, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer. Y algunas veces cogían, por ejemplo, como el sábado. El sábado cuando Dios lo constituyó con el motivo de traerle descanso a la gente. Ellos estaban acostumbrados a trabajar los 7 días de la semana, forzadamente y mal alimentados. Así era que vivían en Egipto. Por eso había tantos enfermos. Y cuando usted tiene mucho tiempo practicando algo, se hace ¿qué? Un hábito. Y Dios tenía que romper la mentalidad de ellos por favorecerlos a ellos. Entonces les dio el sábado para que lo consagraran a Dios y no hicieran nada, no trabajaran, no hicieran nada. Pero no lo llevó al límite de condenarlos si lo violaban. Solamente lo que quería era que descansaran. Dios, después de haber creado todo, ¿qué pasó? Descansó un día. Y es Dios. Por eso la gente que tenemos, que trabajan mucho más de lo debido, se enferman. Y después se preguntan, Señor, ¿por qué lo permitiste? No, fuiste tú. Yo no te creé para eso. Amén. Como si tú coges una pick-up. ¿Tú sabes lo que es una pick-up? Una camioneta de esas. Y la camioneta dice, bueno, el límite de peso que debe ser son 1,000 libras. Vamos a ponerle 1,000 libras. Y usted le mete 1,500. Tal vez al principio te lo aguante, pero llega el momento en que te va a fallar. Porque no fue creada para eso. Tú no fuiste creado para afanes. Tú no fuiste creado para trabajar como un esclavo. Hello. El hombre es quien se ha esclavizado, pero esa no es la voluntad de Dios. Pues hay gente que se condenan a sí mismos con lo que ellos han aprobado y algunas veces a algunos se le ha enseñado. Y como yo he dicho tantas y tantas veces, es lamentable, pero la mayoría de los cristianos no estudian. Y eso tiene un precio. La ignorancia es nuestro mayor enemigo. La ignorancia te perjudica en todo el sentido de la palabra. Ser ignorante te crea una desventaja sobre todo, ¿sí o no? Y cuando eres ignorante de tus derechos, cuando eres ignorante de la palabra de Dios, cuando eres ignorante de lo que Jesucristo compró para ti, lo que hizo por ti, cuando eres ignorante de la autoridad que te dio, el enemigo juega contigo. Yo no concibo, a menos que no sea un bebé espiritual, que los cristianos estén siempre pidiéndole oración a la gente cuando ellos pueden orar. Amén. Y pueden tomar autoridad y pueden reprender al diablo. A usted nunca se le ocurra decirme a mí que yo vaya a su casa a hacer un despojo espiritista de estos evangélicos. Ay, pastor, vaya a casa para que me unja las paredes. No, yo te unjo a ti, pero a las paredes de tu casa no. Únjame el carro. No, yo te unjo a ti. A usted no se le ocurra nunca. ¿Tú sabes lo que es
Ay, vayan a casa, háganme un servicio porque hay malicia. Pues sácala. Sácalas tú. Pero quieren que el pastor vaya con 5 hermanos, 10 o 20, para que vayan y le despojen la casa. Si el problema eres tú. Si tú no tomas autoridad, nosotros podemos ir y supuestamente barrer la casa, pero después se te va a meter por la ventana otra vez. Porque el problema eres tú. Quien tiene que tomar la autoridad eres tú. Tú eres el sacerdote y la sacerdotita en tu casa. ¿Cuántos me entienden? Pero ¿qué pasa? El pueblo de Dios se le ha acostumbrado a eso. Yo siempre he dicho que hay muchas prácticas entre los evangélicos que son prácticas que la trajeron del espiritismo. Antes te despojaban la casa, iba aquella y ponía el disco que viva Changó. Santa Bárbara bendita. ¿Sabe cuál es el disquito ese que usan ellos? Y llega aquel con el tabaco y con 2 o 3 hierbas y te las pasa por el... y te hace el despojo. Y camina por toda tu casa cuando estás echando humo. Ya tu casa está limpia. Limpia, está peor. Pero entonces los cristianos hacen igual. Vaya a casa para que me unja las paredes, para que me unjame todo, hasta el toilet, olvídese, unja todo. No me deje nada sin ungir. Eso es, yo le llamo espiritismo cristiano. Eso no es bíblico. Pero mucha gente lo practica. Por ignorancia. Ay, hermano, vaya a casa que se me mudó un brujo frente de la casa. O al lado de la casa un babalao. Mi hermano, el que tiene que estar asustado es el babalao y el brujo, no usted. Porque mayor es el que está en usted que el que está en él. Pero, para que tú veas lo que es la programación de la mente, tal es el pensamiento del hombre, tal es el hombre. Si tú crees que no puede, no podrás. El concepto que tú tengas de ti es importante. Nosotros somos seres, diga seres, sobrenaturales. Y tenemos que militar sobrenaturalmente, usando las reglas que están aquí, usando la autoridad que está aquí. Si tú no la usas, mira, tú sabes, la gente anda buscando que el pastor le coja pena. Yo no te puedo coger pena, porque yo no hago nada con eso. El pastor no me tiene pena. Pues no te voy a coger pena. Yo te voy a enseñar a cómo hacer las cosas. Si no las haces, ese es tu problema. Yo no me lo voy a echar encima, porque mi responsabilidad no es echarme tu vagancia encima, ni tu negligencia, sino enseñarte. Amén. Si tú eres negligente, si tú no estudias la palabra, no te metes en ella, no la usas, no practicas lo que se te enseña, pues mira, yo te puedo ver fastidiado, digo, me da compasión, pero no puedo hacer nada por ti. Hello. Y cuando he estado expuesto al conocimiento, ya se convierte en una incredulidad de tu parte si no lo practicas. Una cosa es ser ignorante de la palabra y otra cosa es haber estado frente a la palabra y no hacerla. Porque el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Amén. Si usted anda buscando de que el pastor le coja pena, usted está equivocado. Yo no le voy a coger pena a nadie. Yo no me cojo pena ni a mí mismo. Porque usted no saca nada con cogerle pena a la gente. Entonces están dos apenados. Pena uno y pena dos. No. Pero, pastor, la Biblia dice llorar con los que llora. Sí, pero no por ese motivo, no por su vagancia, no por su negligencia. Amén. Uno se puede identificar con una persona cuando está pasando por una crisis, pero yo ponerme en la misma situación tuya y ponerme a llorar con eso no te ayuda en nada. Te tengo que dar la salida. Y siempre la salida demanda esfuerzo y valentía. Amén. Ok.
Dice que ya vimos que el pecado y la muerte vino por causa del Adán. Ese fue el que nos metió en todo este meollo. Pero en Jesucristo hemos recibido justicia. Y como le dije algo hace un momento, usted tiene que desarrollar una mentalidad de justo. Diga justo. Acuérdense que justo no es perfecto. Justo lo que quiere decir es que Dios te limpió de toda tu maldad, de todo tu pecado, te borró tu pecado y te ve como una nueva criatura en Él. Amén. Cada uno de ustedes ha sido perfeccionado en el Espíritu. Usted tiene un espíritu perfecto, conforme a la imagen de Dios, con la naturaleza de Dios. Estoy hablando si usted es cristiano y ha nacido de nuevo. No si usted es un religioso. Los religiosos no nacen de nuevo. Nicodemo era religioso y no había nacido de nuevo. Nacer de nuevo es aceptar a Jesús como Señor de nuestras vidas y permitir que Él entre a nuestro corazón. Pero de una manera revelada, no una manera oportunista. Voy a aceptar al Señor por esto, por lo otro, por el no. Tenemos que aceptarlo por lo que Él es. ¿Cuántos me entienden? A quienes pasan al frente porque tienen un problema. Pasan aquí y lloran. Ay, sí, Señor, yo te acepto. Pero no, en realidad no están aceptando al Señor. Tienen un problema. Y andan buscando un auxilio. Por eso es que muchos, cuando el auxilio aparece, después tú no los ves más en la iglesia. ¿Por qué? Porque no nacieron de nuevo. Vinieron llorando por un auxilio. Señor, ayúdame. El doctor le dijo que vieron una masa. Ay, Señor, que sea de pan. Ay, que sea el hamburger que me comí esta mañana. Y cuando viene, sí, es verdad, era el hamburger. Pues ya no necesito a Jesús. Tú no puedes buscar a Jesús por los panes y los peces, sino por lo que Él es. Aleluya, amén. Por eso es que muchos se van atrás. Tan pronto se les resuelve y los problemas desaparecen. Búsquese en Primera de Corintios. Primera de Corintios. Mejor dicho, Segunda de Corintios. Capítulo 5. Dame ver dónde comienzo. Vamos a leer del verso 16 en adelante. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la ¿qué? Carne. Según la carne. Y aún así a Cristo conocemos según la carne. Ya no lo conocemos así. Porque ya lo están viendo de un punto de vista espiritual. Dice, de modo que si alguno está en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo aquí? Amén. Nueva criatura es. En el original dice nueva creación es. Es algo que nunca existió. Usted recibió un espíritu nuevo. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron. He aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. La iglesia pentecostal usaban este verso para hablar de ropa. Esto no tiene nada que ver con ropa. Ni con otras cosas, si vas a la playa o que ellos llaman mundano. Eso no tiene que ver nada. El que interprete eso de esa manera está robándole la esencia de lo que está diciendo la Escritura. Aquí te está hablando de tu nueva creación. De que fuiste creado nuevo, que eres una nueva creación dentro de ti. Que todo lo que te condenaba ya pasó. Fue sacado del medio. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a ¿qué? A la carne. Y la gente dice, los que no andan conforme a cosas malas, adulterio, fornicación. No, ahí no está hablando de eso. Los que no andan conforme a los sentimientos, a la mente carnal.
Ahora, si tú tienes una mente espiritual, discierne las cosas espiritualmente, no te ves carnalmente. ¿Cuánto me entiendes? Amén. Porque si te ves carnalmente, vas a recibir condenación. Vas a encontrar faltas en ti. Todos tenemos faltas, ¿verdad que sí? Pero la justicia de Dios supera todo eso. Dios te ve recto, Dios te ve limpio, Dios te ve santo. Y tú te tienes que ver como Dios te ve. ¿Qué causa eso en ti? De que entonces viva la santidad. Pero si te ves pecador, vas a tener una justificación para pecar. Somos pecadores, Dios sabe. ¿Tú has oído gente decir eso? Dios sabe que la carne es débil. Entonces va a andar buscando a David para justificarte, anda buscando al otro y al otro y al otro. Porque no has reconocido de que tú no eres David, tú no eres Abraham, tú no eres ninguno de ellos, tú naciste de nuevo, tú eres una nueva criatura. Ellos no eran una nueva criatura. Ellos eran hombres de Dios, siervos de Dios, pero no eran una nueva criatura. Tú eres hijo de Dios. Casi nunca tuve que en el Nuevo Testamento que nos llaman siervos, nos llaman hijos. Usted ve que las epístolas están dirigidas ¿a quiénes? A los santos. No a los, aquí dice, a los pecadores de Antioquía, a los pecadores de Gálatas, a los corintios pecadores. Eso no lo encuentra. Pablo no se expresaba así, porque Pablo no los veía así. Y una de las cosas que él quería, que no se vieran así, que reconocieran lo que Jesucristo había hecho por ellos. La nueva naturaleza que tienen ahora por medio de Jesucristo. Hasta que tú no tengas revelado eso en ti, vas a seguir siendo un carnal. Vas a vivir conforme a la carne, conforme a los sentidos. Los sentidos gobernarán todo tu ser. Los sentimientos gobernarán tu ser. Por eso la palabra dice que andes conforme al Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Y te da la lista de los deseos de la carne. Amén. Todavía no nos hemos librado de la carne, estamos en la carne. Pero podemos vivir por encima de eso. Si decidimos vivir conforme al Espíritu. Nosotros tenemos una ventaja que no tenía nadie en el Antiguo Testamento. Primero, somos nuevas criaturas. Tenemos una naturaleza nueva. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo no moraba en ellos. Venía tal vez algunas veces y usaba a una persona, le revelaba algo, cualquier cosa, pero no moraba en ellos. Ellos no eran el cuerpo de Cristo, tú eres el cuerpo de Cristo ahora. Tiene su naturaleza, tiene su autoridad. Algo que me llamó la atención una vez que leí en un libro que enseñaba el hermano Teleosmo, que Jesucristo vino a enseñarnos a nosotros a cómo andar aquí en la tierra. Por eso él pudo decir, harán mis obras y aún mayores, porque yo voy al Padre. Pero la iglesia no ha visto eso. La iglesia se ve débil, ay, pobre, y se coge pena, ay, pobrecito de mí. Y entonces se coge pena y quiere que el pastor le coja pena. Usted no da pena de mí. No da pena de mí. No le gusta, a muchos no les gusta aprender. Si yo cambio el tema y empiezo a hablar de prosperidad y de dinero, tú ves las caras. Por eso es que siempre están fastidiados y pues peludos y pelados. Claro, tú tienes que aprender de todo. No tan solo venir a la iglesia a cantar aleluya y Dios de lo imposible y todas esas cuestiones. Eso está bien. Pero tienes que creerle al Dios de los imposibles. Aleluya. No es solamente cantarlo. Aleluya. Y eso se demuestra en el momento malo. Hello. Bueno, vamos nuevamente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios.
Quiere decir que ahí tú no haces nada. Que el que usa este verso para hablar de ropa está cometiendo una estupidez, porque esto lo hace Dios. El milagro de la nueva criatura lo hizo Dios en ti. Eso no lo hiciste tú. Tú fuiste comprado por precio. La sangre de Jesucristo fue lo que Jesús pagó por tu vida. Él dio su vida para ganar la tuya. Él se sembró para cosecharte a ti. Amén. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y esto no proviene de Dios. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Él nos reconcilió con Él mismo. ¿Ah? Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuántos tienen ministerio aquí? Los demás que tienen. Capurria. Todo cristiano tiene un ministerio. Aparte de los 5 ministerios que habla la Escritura, tú tienes tu ministerio. ¿Cuál es tu ministerio? Reconciliar a otros, así como te reconciliaste tú con Dios. Esa es la responsabilidad de la iglesia, que la mayoría no la practica. Si no, mira tu conciencia lo que te está diciendo ahora. Te voy a decir una cosa, Dios paga bien, pero si tú no trabajas, no cobras. Exacto, el que no trabaja no coma. Si tú no trabajas para Dios, no tienes recompensa en esa área. Puedes estar 20 años ahí diciendo aleluya, gloria a Dios, y serás un cristianito ahí fatulo. Pero tú tienes que compartir, dar de gracia a lo que tú, por gracia tú has recibido. Amén. Verso 19. ¿En qué consiste este ministerio de la reconciliación que te fue dado? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres que quiere decir que el ministerio de la reconciliación no es que tú vayas a decirle a la gente los pecadores que son, sino que Dios no le está tomando en cuenta su pecado. Lo único que quiere es que la gente se reconcilie con Él. Ese es el evangelio, no esas predicaciones de condenación que tú oyes algunas veces a la gente, metiéndole miedo a la gente con el Apocalipsis y con las... no, la benignidad, benignidad, diga benignidad. Oye, te lo saben decir bien y yo me trabé. La benignidad de Dios es lo que nos lleva al arrepentimiento. Tú sabes que hay gente que no viene a una iglesia porque cree que Dios lo va a rechazar. Porque han sido malos allá afuera, ellos tienen esa condenación en su mente. Y dicen, no, yo no puedo ir a la iglesia porque yo soy muy malo. Yo he hecho tantas cosas malas que no puedo pertenecer a la iglesia. Y es porque la iglesia le ha hecho mala conciencia de su pecado. Todo el que está allá afuera, que está en pecado, lo sabe. La mayoría de ellos todos lo saben. Pero cuando tú le muestras de que Dios no le está tomando en cuenta su pasado, lo que ha hecho, que lo único que desea es que la persona se reconcilie con Él, ese mensaje llega al corazón de la gente. Porque eso lo libra instantáneamente de toda condenación que tenga en su mente, de todo prejuicio que tenga en su mente. ¿Sí o no? Ok, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado. Y nos encargó ¿a quiénes? A nosotros, la palabra de la reconciliación. Dios confió en nosotros esa palabra. Cuando alguien te venga y te diga, no, es que yo soy muy malo, yo he hecho tantas cosas, tú sabes, yo creo que si yo voy a la iglesia se cae. La gente que tú le dices, no. Entonces tú le muestras el amor de Dios hacia la persona.
Cuando tú le dices, mira, Dios no te está tomando en cuenta lo que tú has sido y lo que has hecho. Lo único que desea es que tú te reconcilies con Él. Para eso Él envió a su Hijo, para reconciliar el mundo con Él. Él no te va a reprochar tu pecado. Él no te lo va a sacar en cara. Él lo va a limpiar. Él lo va a borrar. ¿Ah? Pero el evangelio que se estaba predicando es un evangelio de condenación. El hacha está en sus manos. Ahorita vienen los juicios y te vas a partir por la cabeza. Dice, uy, ese Dios tan ogroso. Muchacho. Bueno, ¿dónde nos quedamos leyendo? El 20. Así que somos, diga somos. No seremos, somos. Embajadores. ¿Sabes lo que es un embajador? Un embajador es una persona que representa a una nación. Por ejemplo, un embajador de Estados Unidos va a Rusia y ese embajador representa a la nación. Y representa al presidente. Lo que ese diga es como si lo estuviese diciendo el presidente. Lo que él haga es como si lo estuviese haciendo la ofensa. Si hace alguna ofensa es como si lo estuviese haciendo la nación y el presidente. Porque esa persona lo está representando. Por eso Jesús dijo, vayan ¿en qué? En mi nombre. En otras palabras, vayan y represéntenme. Donde quiera que ustedes vayan, ustedes me representan a mí. Eso te ayuda a portarte bien. Y Dios nos ve a nosotros como embajadores en esta tierra. Porque tú y yo no somos de aquí. Nuestra patria no es Puerto Rico. A la vez que te convertiste al Señor, tu patria no es Puerto Rico, tu patria es el cielo. Puerto Rico llegará el momento que va a desaparecer. Está ya aquí en la Escritura de que las islas van a desaparecer. El agua se las va a tragar. Incluyendo esta. Con todos los huepas que hayan aquí. Por lo tanto, sácate eso de la mente y mírate como Dios te ve. Tú perteneces a Dios. Tú no perteneces a este mundo. Tu patria es el cielo. Hello. Amén. De ahí es que vienen tus recursos. La palabra dice, pues Dios suplirá conforme a sus riquezas en qué. Allá en el Banco Popular o del Fairbank, no, dice conforme a su riqueza en gloria. Los apóstoles tenían mentalidad de reino, tú sabes, no tenían esta mentalidad que tenemos hoy en día. Vamos a seguir leyendo. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. A mí me gusta esta escritura porque es extraordinaria. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Mira qué mensaje lindo ese. Como si Dios rogase al pecador por medio de nosotros, reconcíliate conmigo. No te estoy tomando en cuenta tus pecados. Por más malo que tú hayas hecho, si hayas matado 10, si te hayas acostado con el ejército, reconcíliate conmigo. Yo te quiero limpiar, te quiero crear de nuevo. Quiero hacer de ti una nueva criatura. Quiero darte mi naturaleza. En eso consiste la reconciliación. Olvídate de lo que hiciste. Si hiciste algo malo, si asesinaste, si hiciste un aborto, hiciste lo que hayas hecho, no importa lo que hayas hecho. No lo estoy tomando en cuenta. Lo único que deseo es ayudarte, pero tienes que reconciliarte conmigo. Ese es el verdadero mensaje del Evangelio. El Evangelio no es condenación. Amén. Ok. Ahora el verso 21. Al que no conoció pecado, ¿quién fue ese? Por nosotros lo hizo ¿qué? Pecado.
¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Tú sabes lo que Dios hizo? Mira acá, Johnny. Desabotónate el chaquetón. Aquí vemos a Johnny con todo ese pecado. Mira, tiene el pecado negro. Míralo aquí. Sí, esto es negro, sí. O azul, ¿no? Yo tengo mi traje de justicia. Yo represento a Jesús y él representa a la persona que está en pecado. Quítate tu traje. Y espero que no tenga la camisa rota. Yo me pongo su pecado y él se viste, si le sirve, de mi justicia. Ahora él es justo y yo he cargado su pecado. ¿Entienden? Eso fue lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. No hay un manudito aquí para mí. Gracias, papá. Ah, sí, sí. No lo diga duro que esta gente son unos. Sí, sí. ¿Ves cómo es la cosa? Pero ¿sabes una cosa? Esto no se puede quedar solamente en una retórica. Tú tienes que tener eso revelado en tu corazón. Cuando te confrontas con el enemigo, tú te veas como lo que eres. Que tú puedes decir, tú no te metas conmigo, porque mayor es el que está en mí. ¿Ah? Yo tengo poder sobre ti. Tú nada tienes en mí. Yo tengo la naturaleza de Dios en mí. ¿Ah? Y el diablo dice, espérate, este sabe dónde está parado. Este no es un religioso ñangaratití, eso que siempre está llorando miseria, que siempre está pidiendo oración para que le saquen de encima las malicias. ¿Ah? Este sabe quién es. Yo siempre me acuerdo, cuando hablo de estas cosas, me acuerdo del relato la anécdota que dio el hermano Teleoso en una ocasión, que dijo que el diablo estaba en la calle donde él vivía y estaba repartiendo los demonios a la casa. Y los repartía de par en par y decía, estos dos demonios, ustedes se van a meter en aquella casa, van a crear un conflicto, ustedes van a crear allá una contienda, acá va a enfermar, métete a aquella casa y enferma a la gente de allí. Y siguió repartiendo y quedaban dos demonios chiquitos. Y los dos demonios chiquitos vieron la casa de Teleoso y dijeron, yo quiero ir para allá, quiero ir para allá. Y el diablo le dijo, ahí no se metan. Ahí me metí yo personalmente y me sacaron a patada. Ese hombre sabe quién es en Cristo. Y eso debe decir el diablo de tu casa. Con ese no me voy a meter porque ese conoce sus derechos. No me voy a meter con ese porque conoce su autoridad. Y me va a reprender. No me va a decir, la sangre de Cristo tiene poder. Eso no es. Dicho sea de paso, la sangre de Cristo no es para aplicárselo a los demonios. La sangre de Cristo fue invertida para pagar un precio por ti. Para limpiarte de tus pecados, no para aplicárselo a los demonios. De que tiene poder, sí tiene poder. Porque te compró. Amén. Amén. Nunca. Say after me, nunca. Nunca use la expresión de la sangre de Cristo para aplicársela a ningún demonio ni al diablo. Nunca. Para eso tienes el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús. La sangre fue invertida para limpiarte de toda maldad y comprarte. Por precio fuimos comprados, por precio de su sangre. Amén. Para que tú veas hasta donde llega la ignorancia de muchos cristianos. Jesús dijo, en mi sangre echarán fuera demonios. No. En mi nombre. No tienes que usar la sangre.
Mira, cuando usted conoce el valor del pacto, el valor de la sangre de Jesucristo, eso le cambia la vida a cualquiera. La palabra dice que la vida está en la sangre. La vida está en la sangre. Y yo tuve una experiencia en una ocasión. Usted sabe que yo en mi niñez, no tenía como 12 años, algo así. Yo pues en una ocasión, yo me pasaba metido en un billar. Y allí pues fumábamos, bebíamos y todo. Y yo era un muchacho de la calle. Y un día salgo, me mandaron a buscar una caneca de Palo Viejo. ¿No conocen eso? ¿Cuántos se lo dieron? Porque hay 2 o 3 que tienen cara que fueron unos borrachones. No. Y había un culto en la esquina y estaban cantando un corito. Y yo pasé por ahí, empecé a vacilar y a bailarme el corito. Y se me trabaron los pies y me fui de frente. Y caí con la caneca. Y la caneca se rompió y me partió aquí y me rompió unos tendones. Yo me quedé manco. Ustedes ven mi mano así, esos deditos espatarraditos. Yo no puedo hacer como hago aquí. Se queda así. Pero yo me quedé así. Así se quedó mi mano. Manca así. Después tuve que ir en Nueva York, fue que me operaron, entonces me bregaron ahí con los tendones, entonces ahora lo pude abrir y todo. Yo me estaba burlando de eso, pero lo que quería decirte era eso, es esto. A mí me pusieron como 2 toallas en la mano y con todo eso la sangre salía. Cuando me llevaron a las 18, es que había el dispensario que hay por allí. Me preguntaron, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Pedro. Desperté cuando me llevaban en la ambulancia para el centro médico. Que me di cuenta de dónde estoy. Porque la sangre está ligada a la vida. Tú puedes vivir sin un brazo, sin un ojo, sin otros miembros de tu cuerpo, pero no te pueden sacar la sangre ni tampoco puede ser sustituida por otra cosa, por cualquier otro líquido, para que tú veas. Y hay un misterio en eso porque la sangre está bien ligada a tu espíritu. Si tú pierdes la sangre, tu espíritu se separa de tu cuerpo. Automáticamente se separa. Y yo experimenté eso en ese momento. Había botado tanta sangre que me fui. Perdí el conocimiento y lo vine a recuperar cuando iba en la ambulancia. Me tenían con sueros y cosas así. Cuando Jesús dice que dio su vida por nosotros, es que derramó su sangre. Por eso era que Dios, en sustitución de la sangre de los seres humanos, Él recibía la sangre de los animales en sustitución de la sangre de los seres humanos. Como alguien tenía que morir, porque la paga la paga del pecado es muerte. Y aún en el Antiguo Testamento, para que el pueblo no muriera por causa de su pecado, Él permitía y aceptaba la sangre de machos cabríos y de becerros. Pero esa sangre no podía limpiar el pecado, solamente lo que hacía era cubrir el pecado para que no viniera el juicio. Pero el pecado seguía ahí. La naturaleza del pecado seguía en el hombre. ¿Cuánto me entienden? Por eso es que la Escritura dice claramente, no con sangre de machos cabríos ni de becerro, sino con su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Tú y yo tenemos una redención eterna.
Nosotros no podemos hacer nada, diga nada, para santificarnos, para entrar al cielo. Ninguna clase de sacrificio tú tienes que hacer para Dios. Ahí cesaron todos los sacrificios. El único sacrificio que Dios demanda de la iglesia es sacrificio ¿de qué? De alabanza. Pero todo lo que hacen la gente para tratar de agradar a Dios en sacrificio es abominable delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque estás diciendo que el sacrificio de Jesús no fue completo, que tú tienes que completarlo. Andando de rodillas, torturando tu cuerpo, haciendo cosas externas y físicas para tratar de agradar a Dios. Ninguno de nosotros nos podemos salvar por nuestras obras, porque la Escritura lo dice claramente, no es por obra para que nadie se gloríe. Tú no puedes ir al cielo y decir, yo estoy aquí porque yo no me dejé la chivita como el pastor. Ese sí, el pastor, pero yo no tenía iniquidad en mi cara. La verdad que uno piensa en esas cosas y veo tanta estupidez en el Evangelio. Yo estoy aquí porque yo cruzaba a las viejitas, porque yo donaba dinero, porque yo hacía esto, porque yo hacía lo otro, porque yo hacía lo otro. Se te van a quedar mirando así, Dios y los ángeles se te van a quedar mirando así. A la verdad que usted es bien necio. Usted está aquí solamente por una razón. Por mi hijo. Que dio su vida por usted. ¿Usted no han oído el cuento de ese que fue a tratar de justificarse cuando llegó a la puerta del cielo? Lo pararon en la puerta y le dijeron, ¿y usted con qué derecho usted quiere entrar aquí al cielo? Y entonces dijo, bueno, yo quiero entrar él preguntó, ¿qué requisito necesito para poder entrar? Y dijo, bueno, el que estaba al frente, dicen que San Pedro es el que recibe a la gente, pero eso es un cuento chino. Pero vamos a dejarlo ahí. Y dice, bueno, para poder entrar aquí necesitas 1000 puntos. Y el hombre dijo, bueno, yo quiero que usted sepa que yo iba a la iglesia todos los días. ¿Cuánto más merita? ¿Cuántos puntos más merita eso? Bueno, ahí tiene un cuarto de punto. Un cuarto de punto. Yo ofrendaba mucho a las misiones y todo eso. Ahí tiene otro cuarto de punto. Imagínense, son 1000. Yo cruzaba a las viejitas. Ahí tiene otro cuarto de punto. Todavía no tenía ni un punto. Y así sucesivamente empezó a hablar de sus obras, ¿no? Yo no me vestía como fulano. Y dice, pues ahí tiene otro cuartito de punto. Ya estaba cansado de tantas cosas que él dijo de él, buenas. Y solamente lo que llegó fue a 3 puntos. Digo, aquí no hay quien se salve, aquí solamente se salva cualquiera. Como único, por la gracia de Dios, ahí tiene 1000 puntos. Ahí tiene los 1000 puntos. Porque reconociste que solamente te puedes salvar por la gracia de Dios, no por las obras. Nadie se justifica por medio de las obras. La palabra te dice, nadie se justifica por medio de las obras de la ley. La ley lo que hacía era crearte conciencia de pecado. Te creaba conciencia de que necesitabas un Salvador. La ley fue dada como ayo, como para enseñarte. Pero ya ha venido Cristo. Por eso fue que la ley se salió del medio. Ahora Él puso una ley que cubre todo en realidad. La ley del amor. El que ama
no mata. El que ama no roba. El que ama no hace nada malo. Esa ley es la que debe gobernar la iglesia. Y es la menos que se practica. ¿Por qué yo digo eso? Porque cuando hay gente siempre juzgando a los demás y condenando a los demás y condenando al hermano y mirando la falta de los hermanos, en vez de orar. Cuando alguien te vaya a hablar de un hermano, pregúntale, ¿qué tiempo has sacado para orar por él? Para que tú veas que se quedan. Porque lamentablemente la gente juzga, la gente critica y todo, pero nunca saca ni un segundo para orar por esa persona. Que eso es lo que debería hacer. Si tú te crees, si una persona se cree espiritual, tiene que demostrarlo, no criticando, sino intercediendo. Porque una persona verdaderamente espiritual no quisiera que una persona se perdiera. No quisiera que una persona se extraviara. Si está extraviado, si tú eres espiritual y estás viviendo bajo la naturaleza de Dios y el amor de Dios, tu deseo debe ser que esa persona cambie y ayudarlo a cómo cambiar. No condenándolo, no criticándolo. Por eso es que hay un % grande de gente que una vez fueron y ya no son. La iglesia los tiró a la calle. Y yo sé de lo que estoy hablando porque ya tengo 40 años en esto. Y en mi comienzo yo visité muchas iglesias. Y yo veía cómo trataban a la gente. Aún en la iglesia donde yo estaba, entraba una mujer vestida impropiamente como creía la iglesia, y tú veías todos los ojos mirándola así, juzgándola. Y esas caras así de santurrona. Tú sabes de eso, ¿verdad? Y yo también. Es que hay muchos que vivieron eso. Mirando a la gente por encima del hombro. Porque venían del mundo de pecado. Pues si vienen del mundo de pecado. Yo no sé qué. Es como el Riva que ese señor es loco. Sí, es Riva, sí. Hay que poner una cosa al frente. Aquí, para recibir admisión, tiene que venir vestido de tal y tal forma. ¿Quién diablo te dijo eso a ti? Que venga como sea. Ay, pero hermano, mire, esa llegó por ahí enseñando las nalgas. Pues, déjala. Después se las tapamos. ¿Qué te pasa? Hello. Esa es su manera de vivir. Vamos a enseñarle cómo vivir acá, pero primero vamos a tratarla con amor. Shekima. Esta gente son unos verdugos, por eso es que yo lo digo así. A mí no me importa. Me espere afuera. ¿Sabes? La gente quiere que... ¿Cuándo tú has visto que tú has pescado un pez y viene ya escamado y sin tripa? ¿Ah? Listo para el sartén, hasta con las rajitas así adobado. ¿Qué te pasa? Eso tienes que hacerlo tú acá, con amor, con cariño. Hay gente que ha estado tan hundidos en el pecado que ellos no saben más nada que hacer. ¿Ah? Imagínate, te pasa como Johnny me contó que cuando llegó a la iglesia alguien se le acercó y le dio un beso en la mejilla y le dijo te amo, y le dijo aquí esto, ¿dónde me metí yo? ¿Qué es esto? Zafa, diablo. Porque no estaba acostumbrado a eso. Para nosotros eso es normal. Yo estaba hablando con una persona, es una amiga pastora, y yo le digo, mira, nosotros acostumbramos acá a decirnos te amo, pero de una manera sana. Te amo, hermano, te amo, te amo. Y me dice, ¿de verdad?
Y yo, sí, aquí nosotros nos tratamos así. Porque ellos piensan que si alguien le dice te amo, está pensando en algo malo. O está buscando otra intención. Aunque algunas veces también le mete la mala intención en el te amo. Pero bueno. Pero la gente de allá afuera no está acostumbrada a la jerga nuestra. Ellos vienen de allá y vienen con su mentalidad. Y si es mujer, posiblemente viene casi desnuda a la iglesia. ¿Por qué la vamos a votar y la vamos a juzgar y la vamos a tratar como si fuera una prostituta? Aunque lo fuera. Siempre me acuerdo de Dina San Martín, ¿cómo es? Esto fue un testimonio de una evangelista, Dina Santa María, que ella iba camino a la iglesia y iba pasando por un puente y había una mujer que se quería tirar por el puente, era prostituta, y se quería tirar por el puente, estaba aborrecida. Algunas veces nosotros pensamos que los pecadores son felices, pero hay algunos que están viviendo una angustia tremenda. Y las prostitutas creemos, esa es una prostituta, pero tú no sabes lo que está arrastrando. Y muchas muchas quisieran salir de ese ambiente, pero no pueden a causa de su situación. Y esta mujer se quería tirar por el puente, y entonces Santa María la vio y empezó a ministrarle y la convenció de que no se tirara. Vente conmigo para la iglesia, yo voy a predicar para tal sitio. Y la convenció y se la llevó. Pero ¿qué pasa? Ella andaba casi desnuda, prostituta al fin. Y cuando llega a la iglesia, el imbécil del pastor, sí, dije el imbécil del pastor, cambió el mensaje y empezó a hablar a tirarle a la mujer de la ropa y de todas esas cosas. ¿Sabe lo que pasó? La mujer se fue llorando, fue y se mató. La sangre de esa mujer está sobre ese ignorante pastor que estaba ahí arriba. Y así, crímenes como tal, se han cometido mucho. De mucha gente que está ahora en el mundo porque fueron maltratados dentro de la iglesia. Por los grandes siervos. Yo sé que esto molesta, pero te estoy diciendo la verdad. Porque no conocen el amor de Dios. Tú sabes que a nosotros nos pueden criticar por predicar el amor de Dios. Porque hay gente que se cree que predicar es predicar juicio. Se cree que predicar es condenar a la gente, sacarle los trapitos al aire a la gente. En la iglesia pueden haber 2 y 3, 4 que estén cojeando de una pata y algunos hasta de las 2, de pierna, mejor dicho. Se oye más lindo. Pero mi trabajo no es condenarlos, mi trabajo es tratar de ayudarlos. Ya están aquí. Esto es un taller de reparación. Si tú vienes a la iglesia buscando gente súper perfecta y santo, si los hubieran, se dañan contigo. Pero no los hay. El que no tiene kikiribú tiene mandinga. Aquí hay algunos desarrollados, otros no, otros van en proceso de desarrollo. No todos tienen la misma mentalidad, no todos tienen el mismo conocimiento, no todo el mundo tiene las mismas debilidades. Hello. Cada uno viene de mundos diferentes, mentalidad diferente, criados diferentes, con hábitos diferentes. Y lo que tenemos es que enseñarle la palabra para ayudarlos, para sacarlos de esa condición, pero hacerlo con misericordia. Pero es que yo conozco la mentalidad, porque tantos años que he estado en esto, hay gente que piensa que si uno no es rígido y que uno venga a la iglesia y hable de tal forma que usted se intimide y me tenga miedo. Porque así era que antes era que militaban.
Tú no puedes, tú ves a los hombres que, los ministros, muchachos, con unas caras. Oye, ríete. Intimidaban con su mirada. Y te voy a decir una cosa, algo que yo he aprendido en la vida es que yo no soy dueño de ustedes. El dueño de la Grey se llama Jesús. Algo que he tenido que aprender es que lo que yo le haga a ustedes, se lo estoy haciendo a Él. La forma en que los trate a ustedes, lo estoy tratando a Él, porque ustedes son su cuerpo. Cuando Pablo perseguía a la iglesia y Jesús, camino a Damasco, se le apareció, Jesús no le dijo, ¿por qué persigues a mi iglesia? Eso no fue lo que le dijo. Le dijo, ¿por qué me persigues? Al perseguirlo a ellos, me persigues a mí. Y eso muchos ministros deben aprenderlo. No son dueños de la Grey. No están para maltratar la Grey ni para subyugarla como si ellos fueran dueños y rey de ella. Porque el rey se llama Jesús. Yo tengo una responsabilidad con ustedes y es enseñarles la Escritura. A tratar de que ustedes puedan vivir una mejor calidad de vida. Estamos viviendo en un mundo donde es un mundo totalmente hostil. Cada día somos más perseguidos y criticados. ¿Sí o no? Amén. Tenemos gobiernos en contra de todo lo que se llame Dios. Tenemos la prensa en nuestra contra. Todo lo tenemos en contra. Entonces, si llegamos a la iglesia y encontramos a un verdugo en el altar, dándote palos por la cabeza, llega el momento que tú dices, no, yo no puedo más. Yo me he encontrado personas que me han dicho, hermano, yo trate, pastor, yo trate, pero es muy fuerte. Digo, pero ¿cómo que es muy fuerte? No, lo que pasa fue que tú no fuiste al lugar equivocado. Hace poco estábamos viendo la noticia que se despachó, toda la farándula se despachó con la cuchara grande, hablando de la taína. Y yo vi hasta un programa que le estaban insinuando, ¿y cuándo te vas a poner traje de baño nuevamente? ¿Y cuándo vas a, tú sabes? Es como el mismo diablo. ¿Cuándo vas a volver otra vez a exhibirte? ¿Cuándo vuelves otra vez para la televisión? Con un gozo, como dice, estás otra vez acá. Pero ¿sabes una cosa? ¿Quién tiene la culpa de eso? No, ella no. La iglesia, la que abusó de ella, la que se aprovechó de ella. Porque aquí se convierte a un artista y ya lo quieren trepar allá arriba. Ese hombre, el artista necesita, porque el artista está acostumbrado al aplauso, al reconocimiento, ¿sí o no? Necesita sentarse y tener un encuentro verdadero con Jesús y conocer a Dios. Pero aquí se aprovechan, ven a dar mi testimonio a la iglesia. Algunas veces pensando en dinero, no pensando en el artista, pensando en dinero. En que venga ese día mucha gente a oír lo que el artista tiene que decir. Y así pasó con el Puma. No lo dejaron crecer y ya lo querían meter en todos lados para que viniera a dar su testimonio. Con Iris Chacón pasó lo mismo. Abusaron de ella. Abusaron de su dinero, con Johnny Almen también. Casi la mayoría de ellos vuelven atrás porque dicen, yo vine a buscar a Jesús y lo que me he encontrado es un montón de lobos que lo que han querido aprovechar de mí. Y algunas veces hasta de su dinero, si traen alguno. A mí me da compasión, ustedes deben de orar por esa muchacha. Porque yo sé que ella está dolida por las cosas. Bueno, hasta una persona, supuestamente un pastor, le quedó de ver una cantidad de dinero. Porque en esta viña se dan de todo.
Y hay mucha gente allá afuera que no quiere saber nada de la iglesia por malas experiencias que han tenido con personas, no con Jesús, con personas. Y yo estoy seguro que Dios es justo y Dios está viendo todo eso. Y a lo mejor es que los que le hicieron daño se quedan aquí y ella se va. Pero lamentablemente esas cosas suceden en la... Yo he aprendido a no juzgar la gente por lo que veo. Porque yo no soy Dios. Y Dios tiene la facultad de poderte ver desde antes que nacieras. Y Dios es el único que sabe por qué una persona llega a ser lo que es. Porque conoce toda su trayectoria desde que nació. ¿Qué fue lo que empujó a esa persona a ser como es? ¿Qué endureció su corazón? ¿Qué lo guió? ¿Qué guió a esa mujer para ser una prostituta? ¿Quién guió cómo fue que guiado a esa persona para ser un delincuente? ¿Por qué cayó en las drogas? Todo eso ya Dios lo sabe. Conoce la historia completa. Yo lo que estoy viendo es el producto del destrozo que el diablo hizo con esa persona. Y si soy un religioso prejuiciado, hago como aquellos que le llevaron a aquella mujer sorprendida en adulterio a Jesús. Mira, esta mujer la cogimos en pleno acto de adulterio. Trajeron más que a la mujer, el hombre lo dejaron ir. Se supone que lo trajeran a los dos. Pero el machismo, esta mujer la cogimos en adulterio. Y la ley dice, a ver, rápido, y la palabra dice que la apedreemos. ¿Qué dices tú? Pero Jesús, Jesús le dice, bueno, la ley dice eso. Pero ninguno de ustedes están aptos para poder ejecutar la ley. Porque de ustedes, el que no tiene kikiribú, tiene mandinga. El que no cojea de la derecha, cojea de la izquierda. ¿Ah? Si hay alguno de ustedes que se cree sumamente justo, imperfecto, que pueda lanzar la primera piedra, tírele la primera piedra. La Escritura dice que todos acusados por su ¿qué? Su conciencia. La conciencia empezó a sacarle todos los pecados y todas las cosas malas que dice que todos soltaron las piedras y se fueron. El único que podía condenar a esa mujer y apedrearla era Jesús, y fue quien la perdonó. Ese es el corazón de... Yo no sé por qué yo estoy hablando esto en el día de hoy. Alguien tiene que estar, o alguien va a escuchar esto que le va a servir de bendición. Porque yo me he dado con el caso de gente que tienen una conciencia de condenación, que piensan que jamás pueden venir a Jesús, porque aún estando en Jesús cometieron faltas. Algo que a mí siempre me ha llamado la atención es esto. Una persona puede venir de allá afuera de haber cometido un montón de fechorías. Puede haber sido un ladrón, un vendedor de droga, un asesino. La mujer puede haber sido una promiscua, hasta una prostituta y lo que sea. Y supuestamente cuando viene a la iglesia, la perdonan. Pero estando ya en la iglesia, si comete una falta, la condenan para siempre. Quiere decir que el que perdonó todas las retragibles pecados no puede perdonar este pecado también, si la persona se arrepiente. ¿Ah? Pero ese no es el trato que algunas veces se le da a la gente. Y yo me he dado con casos así. Yo estuve 2 horas casi que me dolía ya la oreja de tanto el teléfono ahí. ¿Tú sabes cuánto has tenido una conversación de que se te calienta esto? Tú con el teléfono así.
Y tú pensando, y esta no se calla. Y aquella mujer me tuvo casi 2 horas, pero yo no la quería soltar. Porque el espíritu de condenación que tenía esa mujer encima era tremendo. Y ella me decía, pero es que pastor, yo quisiera que usted comprendiera que yo hice esto, que yo hice esto otro. Porque ella le había sido infiel a su esposo. Y yo hice esto otro. ¿Usted cree que no? Yo creo que yo no puedo ser. Y yo empecé a ministrarle conforme al conocimiento de la palabra. Yo sé que tú puedes haber hecho todo eso, pero si tú te arrepientes de corazón, y vas a estar en paz con Dios. Pero la conciencia que tenía de pecado era tan fuerte que me costó trabajo que ella comprendiera eso. Yo le di, al último le dije, ven acá, si tú le pides perdón a Dios, si Dios te perdona todos tus pecados, ¿cuántos te quedan? Saca la calculadora ahí. Ninguno. Pues, si no tienes ninguno, Él no te condena. Aleluya. Siempre y cuando lo hagas de corazón y pidas perdón. Amén. La mujer había corrido más que un chavo malo. ¿Usted entiende esa expresión? Había corrido más que un chavo malo. Pero como la iglesia crea tanto conciencia de pecado, esa persona pensaba que no tenía perdón. Y tuve casi 2 horas ahí, hasta que ella pudo comprender la misericordia de Dios. Pero le dio trabajo y yo sé lo que es eso. Cuando una persona viene de una iglesia que siempre ha estado oyendo más que condenación y gritos y juicio, se le hace bien difícil escuchar un mensaje como eso. Algunas veces ni lo pueden creer. Cuando yo comencé en la iglesia, me comencé en una iglesia legalista, Movimiento Misionero Mundial. Ay, pastor, no diga los nombres. Yo digo los nombres porque es la verdad. Yo no estoy aquí para jugar. Y allí todo era condenación y condenación y condenación. Cuando yo empecé a oír al hermano Tele Osborne, yo decía, pero no puede ser un evangelio tan sencillo, no, yo no puede ser. Yo no podía concebir a Dios bueno. ¿Sabes lo que es eso? Porque se me había dicho tanto que era fuego consumidor, que yo no lo podía concebir a Él, tener una imagen, un concepto de Dios, de que Dios era bueno y que me amaba y quería lo mejor para mí. Se me hacía difícil creerlo, siendo cristiano, por la mala conciencia que me crearon. Y empecé a leer los libros y debo decir, me costaba trabajo. Yo estaba acostumbrado a oír un evangelista aquí famoso que ya fue para con el Señor, que predicaba mucha condenación, que por nada tú te quedabas. No voy a mencionar el nombre, pero mayormente. Y eso me penetró en la mente. Y se me hacía difícil. Hasta que Dios me reveló su palabra. Y mientras más estudié me di cuenta de que Osborne tenía razón. No la persona que yo me pasaba escuchando. Porque la persona que yo me pasaba escuchando siempre me daba inseguridad de salvación. Por cualquier cosa te quedabas. Y cuando pude ver en las Escrituras, verdaderamente Dios no es así. La imagen que me crearon de Dios fue distorsionada. Pude ver en las Escrituras, mediante el estudio, de que Dios era diferente. Y mientras más aprendí el sacrificio que Él hizo por mí, más me di cuenta el amor que sentía por mí. Que aún siendo yo pecador, Él murió por mí. Aún siendo yo malo, Él no consideró eso y me miró. Yo estaba hablando ayer con una pastora y ella me estaba contando de un muchacho drogadicto que fue a este pastor, y a la iglesia de este pastor, y este pastor no lo quería en la iglesia porque él no sabía, supuestamente, una persona criada en la iglesia que nunca vio mundo, estoy hablando del pastor,
Y le decía, no, que se vaya a otra iglesia, porque yo no sé lidiar con esa gente. ¿Sabes lo que es eso? Y yo le dije a ella, mira, yo también he sufrido ese prejuicio, porque yo fui drogadicto. Yo casi nunca hablo de esto, ¿verdad que no? Pero yo fui lo que le llaman tecato de heroína. Desde una temprana edad empecé a usar drogas diferentes, pero llegué a la heroína. Y hace poco una hermana que estaba visitando aquí fue a otra iglesia en Caguas y una supuesta mujer que daba escuela dominical, maestra de escuela bíblica de la iglesia esa donde ella fue, le pregunta a ella, ¿y dónde tú estás congregándote? Y ella le dijo, no, yo voy a Bayamón, a la iglesia, la Familia de la Fe, que pastorea el pastor Pedro Coto. Y dijo, tú vas ahí, ese hombre fue adicto. Y yo dije, pero mira qué clase de cristianos son esos. Y ella nada más cree en los que vienen del cielo. Es como decir, tú le haces caso al apóstol Pedro, que es del vulgo y sin letra. Porque Pedro era del vulgo, quiere decir que era de una barriada. Nosotros le llamamos una barriada. Y aparte de eso no tenía letra, no era culto. Por eso Dios no lo envió a los reyes, envió a Pablo, porque si lleva a Pedro le corta las orejas a todos los reyes. Pero Dios lo escogió así torpe como era, iracundo. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. La gente dice, ese es licenciado, ese sí puede ser un pastor bueno, ese es psicólogo. Algunas veces muchas de esa gente preparada no sirven para nada. Hablando espiritualmente, tienen buena palabrería, pero no tienen unción. La mayoría de ellos no creen en lo sobrenatural, porque su intelecto se lo impide. Son demasiado de culto para creer en lo sobrenatural. Y aquella mujer le dijo eso a la hermana. La hermana a mí me lo dijo. ¿Te sabes lo que me acaban de decir? Y esas personas no creen en la redención de Jesucristo. Dios vino a buscar lo que no servía para avergonzar a aquellos que se creen sabios aquí en la tierra. Y yo le dije, yo he logrado cosas que muchos cultos de eso no han logrado. Yo nunca entré a la universidad. Entré a llevar a mi hijo, pero no. Y conozco muchos universitarios que son ateos, la mayoría, que no son inteligentes. El hecho de que tú vayas a una universidad no te hace inteligente. La inteligencia no tiene que ver nada con el conocimiento que tú puedas adquirir de cualquier materia. La inteligencia y la sabiduría vienen de parte de Dios. Usted puede ser muy educado, tener buena dicción, hablar de una manera apropiada, no como yo que alguna vez invierto una palabra por otra. Y a mí yo me río de mí mismo cuando lo hago. Es como en ortografía, yo soy fatal. Lo sabe ella, ¿verdad que sí? Y más si el teléfono no me ayuda, que el teléfono me invierte las palabras. Ay, Dios mío. ¿Cuánto le pasa a eso? Si no te das cuenta y tienes el teclado en inglés, cuando que escribes una palabra en español te pone otra cosa. Eso es un problema. Ya yo ni le hago caso a eso. Yo digo, mira, interprétame, pues. ¿Pues tú crees que eso a mí me quita el sueño? Algunas veces hay personas que se molestan. Eso no se dice así, pero lo dicen con un espíritu de crítica. Y yo le digo, por lo menos estoy haciendo algo que estás haciendo tú.
Aún con mi error, yo estoy haciendo algo. ¿Qué estás haciendo tú? Criticándome. Porque yo sé cuando la gente me lo dice con amor, entonces me dice, pastor, con su respeto, mire, eso que usted escribió no se escribe así, se escribe de esta manera. Y yo le escribo para atrás, muchas gracias. Y lo corrijo. Pero cuando me vienen con ese espíritu de crítica, yo le salgo para atrás. Se metieron conmigo, yo era de Llorén. Allí mataban a la gente a escopetazos. Que me crié en medio rodeado de la muerte. Que a estas alturas cogerle miedo a la gente es inconcebible. Pero algunas veces hay personas que se molestan. Y yo dije, ¿usted entendió el mensaje? Solamente se fijó en esa palabra. Usted es menos inteligente que yo. Porque cuando uno es inteligente dice, lo que él quiso decir es esto. ¿Sí? Lo escribió mal, pero lo que quiso decir fue esto. Y coger el mensaje. Pues te fijas más que en eso. Mira, déjame terminar porque algunos tienen una cara de hamburger, otros de pollo frito. Bueno, déjame. Iglesia La Familia de la Fe, donde la palabra se hace vida y deja de ser historia. El ministerio televisivo del pastor Pedro Cotto se sostiene con la colaboración de los amigos de Edificando en la Palabra. Hazte amigo de Edificando en la Palabra hoy con tu ofrenda mensual a nuestro ministerio. Así nos ayudarás a predicar la palabra de Dios a los confines de la tierra. Llámanos ahora al 787-786-9065 o escríbanos al P.O. Box 9323, Bayamón, Puerto Rico 00960. Con tu ayuda, muchos serán edificados con la palabra de Dios, predicada por el pastor Pedro Cotto. Dios te recompensará ricamente. Esperamos tu llamada. Nuestra iglesia está localizada en la carretera 861, kilómetro 2.0, Bayamón, Puerto Rico. Nuestros servicios son: martes oración a las 7:30 de la noche, jueves estudio de la palabra a las 7:30 de la noche y domingos a las 9:30 de la mañana, servicio general.